¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha estado construida sobre un secreto? En una carta polvorienta, escondida durante décadas, se revela una verdad capaz de destrozar una familia o salvarla. Pero cuidado, porque este misterio no solo involucra el pasado, sino también un peligro que acecha en el presente. ¿Te atreves a descubrirlo? El eco de las cigarras llenaba el aire cálido de la mañana en la hacienda Mendonça, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre las colinas verdes y la bruma que se levantaba con el primer sol. Santiago Mendonça, con las manos en los bolsillos, observaba la cosecha desde lo alto del viñedo. Aunque la vista era un recordatorio del legado familiar, algo en su pecho lo inquietaba, como una sombra invisible que le susurraba secretos olvidados. «Señor Santiago, esto es para usted», dijo un trabajador, interrumpiendo sus pensamientos. El hombre extendió un sobre envejecido, de esos que parecían sacados de una novela antigua, con un sello de cera roja que lo hacía parecer más un relicario que una simple carta. Santiago lo tomó, sintiendo el peso inusual del papel en sus manos. No era común recibir correspondencia así. Guardó el sobre en su chaqueta, su mente ya ocupada en los detalles del día, pero una parte de él sabía que esa carta marcaría un antes y un después. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, Santiago regresó a la hacienda. En la penumbra de su despacho, encendió una lámpara y rompió el sello con cuidado. Dentro encontró un documento antiguo, frágil al tacto, que describía una escritura fechada en 1975. Las palabras eran claras: una porción significativa de las tierras de la hacienda pertenecía originalmente a la familia Carranza. Acompañando la escritura había una nota breve, escrita con tinta que parecía estar a punto de desvanecerse: la verdad no se puede ocultar para siempre. Busca el nombre Carranza antes de que sea demasiado tarde. Santiago sintió como el aire del despacho se hacía más denso. ¿Carranza? Ese nombre no figuraba en los relatos familiares. Se levantó bruscamente, decidido a buscar respuestas. Su primera parada, el sótano. El sótano de la hacienda Mendonça era un lugar olvidado, lleno de polvo, humedad y secretos guardados entre cajas y estanterías de madera. Con una linterna en mano, Santiago buscó entre los archivos antiguos hasta dar con un baúl que reconoció al instante. Había sido de su padre, don Alfonso. El candado oxidado resistió unos segundos antes de ceder bajo la presión de una palanca. Dentro del baúl, encontró cartas atadas con un listón rojo. El nombre en las firmas lo paralizó: Lucía Carranza. Cada palabra que leyó en esas cartas parecía arrancarle un pedazo de la realidad que conocía. Lucía hablaba de un amor prohibido, de tierras prometidas y de un hijo que algún día descubriría la verdad. Algún día nuestro hijo sabrá quién es realmente. Y cuando lo haga, Alfonso, tendrás que enfrentarte a las consecuencias. El corazón de Santiago latía con fuerza. ¿Estaba Lucía hablando de él? ¿O de alguien más? Mientras intentaba procesar las revelaciones, escuchó pasos en el piso de arriba. Apagó la linterna y subió corriendo, temiendo lo peor. En el salón principal encontró a Isabela, su hermana menor, con una carta en la mano y lágrimas en los ojos. La miró confundido, pero antes de que pudiera decir algo, ella levantó el papel. «Santiago, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué mi nombre está aquí?», preguntó, su voz cargada de miedo y desconcierto. Santiago no pudo responder. Las palabras se atoraron en su garganta mientras Isabela leía en voz alta: «Victoria nunca le contará la verdad a tus hijos, pero yo no pienso quedarme callada». El silencio llenó la habitación mientras las palabras flotaban en el aire. Santiago sabía que la verdad que buscaba era más oscura y complicada de lo que jamás imaginó. Santiago desvió la mirada, sintiendo que las preguntas de Isabela lo golpeaban como puños invisibles. Su hermana,
siempre directa y pragmática, no era alguien que aceptara respuestas evasivas. Pero ¿cómo podía explicarle algo que él mismo apenas comenzaba a comprender? Isabela, yo encontré estas cartas en un baúl de papá. Hablan de una mujer llamada Lucía Carranza. Al parecer, tuvo una relación con él antes de casarse con mamá. Santiago respiró profundamente antes de continuar. También mencionan a un hijo. La expresión de Isabela pasó del desconcierto al enojo. ¿Un hijo? ¿Qué estás diciendo, Santiago? ¿Qué significa esto para nosotros? Su voz se quebró, y sus ojos, que solían ser duros como el acero, se llenaron de lágrimas. Antes de que pudiera responder, Santiago se dirigió al despacho y regresó con las cartas de Lucía. Las dejó sobre la mesa frente a Isabela, quien comenzó a leerlas con manos temblorosas. Cada palabra parecía consumirla. Cuando terminó, levantó la vista. Tenemos que hablar con mamá. Ella debe saber algo. Su tono ya no era de duda, sino de decisión. Santiago asintió, aunque una parte de él temía lo que esa conversación podría desenterrar. Esa misma noche, buscaron a Victoria en la biblioteca de la hacienda. Su madre, siempre elegante y reservada, los recibió con una mirada que ocultaba más de lo que mostraba. Cuando Isabela colocó las cartas sobre la mesa sin decir una palabra, Victoria palideció. Mamá, comenzó Santiago con cautela, necesitamos saber la verdad. ¿Quién era Lucía Carranza? ¿Qué relación tenía con papá? Victoria, normalmente imperturbable, bajó la mirada mientras sus dedos jugueteaban con el borde de su chal. Finalmente, suspiró. Lucía, fue alguien importante para tu padre. Más importante de lo que jamás quiso admitir. Hizo una pausa antes de continuar. Antes de que Alfonso y yo nos casáramos, ellos estuvieron juntos. Ella quedó embarazada, pero él decidió no reconocer al niño. Era demasiado joven y estaba obsesionado con proteger el nombre de la familia. Isabela se levantó de golpe. ¿Y tú lo sabías? ¿Sabías que papá dejó a un niño atrás y nunca nos lo dijiste? Victoria la miró con lágrimas en los ojos. Hice lo que creí necesario para protegerlos a ustedes. Nunca pensé que estas cartas saldrían a la luz. Lucía aceptó dinero y tierras para mantenerse lejos de nosotros. Fue el acuerdo que Alfonso hizo para evitar un escándalo. Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La imagen de su padre, siempre ejemplar y honorable, se desmoronaba con cada palabra. ¿Sabes qué pasó con Lucía?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Victoria negó con la cabeza. No. Después del acuerdo, desapareció. Alfonso no volvió a hablar de ella, y yo decidí no hacer preguntas. Isabela, furiosa, señaló las cartas. Pues parece que Lucía no se quedó tan callada como pensabas. Habla de un hijo. ¿Y si ese hijo sigue vivo? ¿Y si tiene derecho a algo de lo que nos pertenece? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Santiago habló. No puedo dejar esto así. Si hay alguien allá afuera que podría ser nuestro hermano o nuestra hermana, tengo que encontrarlo. Victoria se levantó bruscamente. ¿Y qué lograrás con eso, Santiago? ¿Destruir todo lo que tu padre construyó? ¿Exponer nuestra familia al escándalo? Santiago la miró fijamente. No se trata de proteger el legado, mamá. Se trata de la verdad. Esa noche, Santiago decidió que su primer paso sería seguir las pistas en las cartas de Lucía. En una de ellas, mencionaba San Pedro, un pueblo cercano, como su refugio. Al amanecer, preparó el coche y se despidió brevemente de Isabela, quien insistió en acompañarlo.
No pienso quedarme aquí mientras tú enfrentas esto solo, dijo con firmeza. Juntos condujeron por las serpenteantes carreteras que llevaban al pueblo. El viaje estuvo marcado por un silencio incómodo, roto solo por el sonido del motor y el canto ocasional de las aves. Al llegar, el bullicio del mercado central los recibió con una mezcla de colores, olores y voces. Santiago, sintiéndose fuera de lugar, preguntó a varios lugareños si conocían a Lucía Carranza. Las respuestas fueron vagas, hasta que una anciana en una tienda de antigüedades les dio una pista. Lucía, sí, recuerdo ese nombre. Era una mujer fuerte, pero sufrió mucho. Se fue hace años, pero dejó a su hijo aquí. Se llama Gabriel. Trabajaba en las cosechas del rancho de los Herrera. Con una mezcla de esperanza y nerviosismo, los hermanos se dirigieron al rancho. Allí, un hombre mayor y curtido por el sol los recibió con desconfianza. ¿Qué quieren con Gabriel?, preguntó, cruzándose de brazos. Santiago respiró hondo. Creemos que podría estar relacionado con nuestra familia. No queremos problemas, solo respuestas. El hombre los observó por un momento antes de señalar una dirección. Gabriel trabaja en el aserradero al norte del pueblo. Pero les advierto, no confía en los extraños. Y si vienen a causarle daño, será mejor que se vayan. Con el corazón en la garganta, Santiago e Isabela siguieron la pista hasta el aserradero. Al llegar, vieron a un hombre alto y robusto cargando troncos con facilidad. Tenía el cabello oscuro y los ojos llenos de una intensidad que parecía perforar el alma. Santiago supo de inmediato que era Gabriel. ¿Gabriel Carranza?, preguntó con cautela. El hombre se giró hacia ellos, su mirada dura y desconfiada. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Mi nombre es Santiago Mendonza, y ella es mi hermana, Isabela. Creemos que podríamos ser tus hermanos. El rostro de Gabriel pasó del desconcierto al enojo en un instante. Dejó caer el tronco que cargaba y se acercó a ellos con pasos firmes. ¿De hermanos? ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. Santiago levantó las manos en señal de paz. Encontramos cartas de tu madre, Lucía. Hablan de mi padre, Alfonso Mendonza. Todo apunta a que... Gabriel lo interrumpió, su voz elevándose. No vuelvan a mencionar a ese hombre frente a mí. Él destruyó la vida de mi madre. La dejó con nada. Y ahora vienen ustedes, después de tantos años, ¿a buscar qué? ¿Redención? ¿Perdón? Santiago sintió el peso de las palabras de Gabriel, pero no retrocedió. No venimos a reclamar nada. Solo queremos entender qué pasó. Si somos hermanos, merecemos saber la verdad. El silencio que siguió fue pesado, pero finalmente Gabriel asintió, aunque sus ojos seguían llenos de desconfianza. Muy bien. Pero si quieren respuestas, será bajo mis condiciones. Gabriel los condujo a un pequeño cobertizo al lado del aserradero, un lugar oscuro y austero lleno de herramientas viejas y tablones de madera. Cerró la puerta detrás de ellos y señaló una mesa desgastada en el centro del espacio. Mi madre dejó algo para mí antes de morir, dijo, con la voz aún cargada de resentimiento. Algo que siempre me recordó lo que su padre nos hizo. Se agachó y sacó un cuaderno viejo y un sobrecerrado de una caja metálica. Con cuidado, los colocó sobre la mesa frente a Santiago e Isabela. Santiago tomó el cuaderno, sintiendo la textura áspera del cuero gastado. Al abrirlo, las palabras de Lucía saltaron de las páginas, llenas de una mezcla de amor y dolor. La primera entrada lo atrapó de inmediato. Conocí a Alfonso cuando ambos éramos jóvenes y soñadores. Me prometió el cielo, un futuro juntos, pero lo que me dio fue una herida que nunca sanará.
Gabriel observaba a Santiago con los brazos cruzados. Léelo todo. Entiende lo que significa llevar el apellido Mendoza para alguien como yo. Santiago pasó las páginas lentamente, absorbiendo cada detalle. Lucía escribía sobre cómo había conocido a don Alfonso, sobre los años que compartieron y las promesas que él había hecho. Pero todo cambió cuando su familia le exigió casarse con Victoria. Según las palabras de Lucía, don Alfonso la abandonó, temeroso de arruinar el legado que estaba construyendo. Una entrada más reciente llamó su atención. Recibí una carta de Alfonso después de tantos años. Dice que quiere verme, que quiere arreglar lo que hizo, pero ya no puedo confiar en él. Si algo me pasa, Gabriel debe saber la verdad. Todo está en la caja de seguridad del banco. Él sabe cuál. Allí encontrará las pruebas que Alfonso tanto temía que salieran a la luz. Santiago levantó la vista, su rostro pálido. ¿Sabías sobre esto?, preguntó, señalando la última entrada. Gabriel negó con la cabeza. No hasta que encontré este diario después de que mi madre murió. Intenté obtener acceso a esa caja de seguridad, pero nunca tuve los recursos ni los contactos para hacerlo. Y, para ser honesto, no estoy seguro de querer ver lo que hay ahí. Santiago respiró profundamente. Yo puedo acceder a esa caja. Mi apellido tiene peso en el banco. Si me ayudas, podemos descubrir la verdad. Isabela, quien había estado en silencio hasta entonces, intervino. Si lo hacemos, Gabriel, será para todos nosotros. Esto no es solo tu historia ni la nuestra. Es la verdad que nos conecta. Gabriel los miró durante unos segundos que parecieron eternos antes de asentir con un suspiro. De acuerdo. Pero si encuentras algo, lo quiero todo. No más mentiras. No más secretos. La tarde siguiente, los tres viajaron juntos a la ciudad más cercana, donde se encontraba el banco. Durante el trayecto, el ambiente era tenso. Nadie hablaba, pero cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos. Santiago intentaba imaginar qué clase de pruebas podía haber guardado su padre, mientras Isabela luchaba por procesar la creciente complejidad de su familia. Gabriel, por su parte, mantenía una expresión estoica, aunque sus manos apretadas delataban su ansiedad. Al llegar al banco, Santiago presentó sus credenciales y solicitó acceso a la caja de seguridad. El gerente, un hombre mayor con gafas gruesas, lo observó con curiosidad antes de guiarlos a la bóveda. Allí, una pequeña caja metálica esperaba, silenciosa pero cargada de significado. Con manos temblorosas, Santiago abrió la caja. Dentro había un sobresellado, varios documentos legales y un certificado de nacimiento. Tomó el certificado primero, su corazón latiendo con fuerza mientras leía los nombres: Gabriel Carranza Mendoza. El silencio en la bóveda era ensordecedor. Santiago le pasó el documento a Gabriel, quien lo tomó con manos firmes pero visiblemente tensas. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente, como si cada una pesara toneladas. «Es oficial», murmuró Gabriel, con la voz quebrada. «Alfonso Mendoza es mi padre». Isabela, de pie junto a ellos, apretó el brazo de Gabriel en un gesto de apoyo. «Eso significa que somos familia. No importa cómo llegamos aquí. Lo somos». Antes de que pudieran decir más, Santiago abrió el sobresellado. Dentro encontró una carta escrita con la caligrafía inconfundible de don Alfonso: «Gabriel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Durante toda mi vida, cometí muchos errores, pero ninguno tan grande como no reconocer que eras mi hijo. Mi orgullo y mi miedo a perderlo todo me convirtieron en un hombre débil. Espero que algún día puedas perdonarme. Todo lo que escondí está en tus manos ahora. Haz lo que creas correcto».
Gabriel dejó caer la carta sobre la mesa, su mandíbula apretada mientras intentaba contener las lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando a Santiago con una mezcla de desafío y desesperación. Santiago cerró la caja con un clic. Ahora, volvemos a la hacienda. Hay más que debemos enfrentar. De regreso a la hacienda, la noche cayó rápidamente, cubriendo el lugar con un manto de sombras. Al entrar en el despacho de Santiago, notaron algo extraño: la caja con las cartas de Lucía había desaparecido. Sobre el escritorio, en su lugar, había un sobre blanco con una sola frase escrita en tinta negra: el peso de la sangre apenas comienza a caer. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que alguien más estaba involucrado, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Gabriel se inclinó sobre el sobre, su expresión endurecida. Esto no ha terminado. Alguien está jugando con nosotros. Santiago asintió, sintiendo el peso de sus propias palabras. No. Apenas ha comenzado. Santiago, Gabriel e Isabela permanecieron en el despacho, el silencio entre ellos roto únicamente por el crujido del viento en las ventanas. La frase en el sobre resonaba en sus mentes como un eco oscuro, cargada de un significado que ninguno lograba comprender del todo. Esto es una advertencia, dijo Isabela finalmente, rompiendo la tensión. Alguien nos está observando. Esto no es una coincidencia. Sea quien sea, no va a detenernos, respondió Gabriel, apretando los puños, su mirada llena de determinación. Su tono era firme, pero su postura revelaba un nerviosismo que no podía ocultar. Santiago tomó el sobre y lo guardó en su bolsillo. Todo esto está relacionado con lo que descubrimos hoy. Las cartas, los documentos, y ahora esta amenaza. Todo apunta a que alguien quiere proteger los secretos de papá. Pero necesitamos saber quién y por qué. Decidieron registrar la hacienda en busca de pistas, comenzando por el despacho y extendiéndose luego al sótano y la biblioteca. Pasaron horas revisando documentos, cajas y rincones olvidados, pero no encontraron nada relevante. Sin embargo, mientras Santiago revisaba un viejo archivo familiar, un nombre escrito al margen de un mapa antiguo llamó su atención: Bernardo Herrera. Bernardo, murmuró, sintiendo una chispa de reconocimiento. Había sido un hombre cercano a don Alfonso, un trabajador de confianza que había desaparecido poco después de la muerte de su padre. Durante años, su nombre había permanecido en el olvido, como si su presencia hubiera sido borrada de la historia de la familia. Isabela se acercó, leyendo el nombre por encima del hombro de Santiago. ¿Quién es Bernardo? Nunca había oído hablar de él. Santiago señaló el mapa, su voz cargada de incertidumbre. Era alguien de confianza para papá. Trabajó aquí durante años, pero se fue sin explicación poco después de que él murió. Algo me dice que no fue por casualidad. Gabriel, con los brazos cruzados y la expresión endurecida, intervino. Si estaba tan cerca de Alfonso, puede que sepa algo. Tal vez estuvo involucrado en lo que pasó con mi madre. Decidieron buscar a Bernardo. Santiago recordó que solía vivir en un rancho a las afueras del pueblo, un lugar que ahora probablemente estaba abandonado. Sin perder tiempo, los tres se subieron al coche y emprendieron el viaje. El camino hacia el rancho estaba cubierto de maleza y parecía no haber sido transitado en años. Cuando llegaron, encontraron una casa destartalada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. El aire alrededor era pesado, como si el lugar estuviera cargado de secretos no revelados. Santiago golpeó la puerta varias veces, pero nadie respondió. No creo que haya nadie aquí, dijo Isabela, retrocediendo un paso mientras miraba alrededor, inquieta. Gabriel, siempre impaciente, empujó la puerta,
que se abrió con un chirrido. El interior estaba oscuro y desordenado, con muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas. El olor a humedad impregnaba el aire, mezclado con algo más que no podían identificar. Exploraron la casa en silencio, cada paso resonando en el suelo de madera. En una habitación al fondo, encontraron un escritorio cubierto de papeles y un mapa de la hacienda con anotaciones en los márgenes. Santiago lo tomó y comenzó a estudiarlo, mientras Gabriel revisaba un armario. «Aquí hay algo», dijo Gabriel, sacando una caja de madera similar a la que habían encontrado en el despacho de la hacienda. Al abrirla, encontraron más cartas, pero estas eran diferentes. Estaban firmadas por don Alfonso y dirigidas a alguien llamado Julián Méndez, un nombre que ninguno de ellos reconocía. Santiago comenzó a leerlas en voz alta, su corazón acelerándose con cada palabra. «Julián, confío en que mantendrás esto en secreto. Si Lucía o su hijo alguna vez intentan reclamar algo, sabes qué hacer». Gabriel, por su parte, mantenía una expresión estoica, aunque sus manos apretadas delataban su ansiedad. Al llegar al banco, Santiago presentó sus credenciales y solicitó acceso a la caja de seguridad. El gerente, un hombre mayor con gafas gruesas, lo observó con curiosidad antes de guiarlos a la bóveda. Allí, una pequeña caja metálica esperaba, silenciosa pero cargada de significado. Con manos temblorosas, Santiago abrió la caja. Dentro había un sobresellado, varios documentos legales y un certificado de nacimiento. Tomó el certificado primero, su corazón latiendo con fuerza mientras leía los nombres: Gabriel Carranza Mendonza. El silencio en la bóveda era ensordecedor. Santiago le pasó el documento a Gabriel, quien lo tomó con manos firmes pero visiblemente tensas. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente, como si cada una pesara toneladas. «Es oficial», murmuró Gabriel, con la voz quebrada. «Alfonso Mendonza es mi padre». Isabela, de pie junto a ellos, apretó el brazo de Gabriel en un gesto de apoyo. «Eso significa que somos familia. No importa cómo llegamos aquí. Lo somos». Antes de que pudieran decir más, Santiago abrió el sobresellado. Dentro encontró una carta escrita con la caligrafía inconfundible de don Alfonso: «Gabriel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Durante toda mi vida, cometí muchos errores, pero ninguno tan grande como no reconocer que eras mi hijo. Mi orgullo y mi miedo a perderlo todo me convirtieron en un hombre débil. Espero que algún día puedas perdonarme. Todo lo que escondí está en tus manos ahora. Haz lo que creas correcto». Gabriel dejó caer la carta sobre la mesa, su mandíbula apretada mientras intentaba contener las lágrimas. «¿Y ahora qué?», preguntó, mirando a Santiago con una mezcla de desafío y desesperación. Santiago cerró la caja con un clic. «Ahora, volvemos a la hacienda. Hay más que debemos enfrentar». De regreso a la hacienda, la noche cayó rápidamente, cubriendo el lugar con un manto de sombras. Al entrar en el despacho de Santiago, notaron algo extraño: la caja con las cartas de Lucía había desaparecido. Sobre el escritorio, en su lugar, había un sobre blanco con una sola frase escrita en tinta negra: «El peso de la sangre apenas comienza a caer». Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que alguien más estaba involucrado, alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Gabriel se inclinó sobre el sobre, su expresión endurecida. «Esto no ha terminado. Alguien está jugando con nosotros». Santiago asintió, sintiendo el peso de sus propias palabras. «No. Apenas ha comenzado». Santiago, Gabriel e Isabela permanecieron en el despacho, el silencio entre ellos roto únicamente por el crujido del viento en las ventanas. La frase en el sobre resonaba en sus mentes como un eco oscuro:
cargada de un significado que ninguno lograba comprender del todo. Esto es una advertencia, dijo Isabela finalmente, rompiendo la tensión. Alguien nos está observando. Esto no es una coincidencia. Sea quien sea, no va a detenernos, respondió Gabriel, apretando los puños, su mirada llena de determinación. Su tono era firme, pero su postura revelaba un nerviosismo que no podía ocultar. Santiago tomó el sobre y lo guardó en su bolsillo. Todo esto está relacionado con lo que descubrimos hoy. Las cartas, los documentos y ahora esta amenaza. Todo apunta a que alguien quiere proteger los secretos de papá. Pero necesitamos saber quién y por qué. Decidieron registrar la hacienda en busca de pistas, comenzando por el despacho y extendiéndose luego al sótano y la biblioteca. Pasaron horas revisando documentos, cajas y rincones olvidados, pero no encontraron nada relevante. Sin embargo, mientras Santiago revisaba un viejo archivo familiar, un nombre escrito al margen de un mapa antiguo llamó su atención: Bernardo Herrera. Bernardo, murmuró, sintiendo una chispa de reconocimiento. Había sido un hombre cercano a don Alfonso, un trabajador de confianza que había desaparecido poco después de la muerte de su padre. Durante años, su nombre había permanecido en el olvido, como si su presencia hubiera sido borrada de la historia de la familia. Isabela se acercó, leyendo el nombre por encima del hombro de Santiago. ¿Quién es Bernardo? Nunca había oído hablar de él. Santiago señaló el mapa, su voz cargada de incertidumbre. Era alguien de confianza para papá. Trabajó aquí durante años, pero se fue sin explicación poco después de que él murió. Algo me dice que no fue por casualidad. Gabriel, con los brazos cruzados y la expresión endurecida, intervino. Si estaba tan cerca de Alfonso, puede que sepa algo. Tal vez estuvo involucrado en lo que pasó con mi madre. Decidieron buscar a Bernardo. Santiago recordó que solía vivir en un rancho a las afueras del pueblo, un lugar que ahora probablemente estaba abandonado. Sin perder tiempo, los tres se subieron al coche y emprendieron el viaje. El camino hacia el rancho estaba cubierto de maleza y parecía no haber sido transitado en años. Cuando llegaron, encontraron una casa destartalada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. El aire alrededor era pesado, como si el lugar estuviera cargado de secretos no revelados. Santiago golpeó la puerta varias veces, pero nadie respondió. No creo que haya nadie aquí, dijo Isabela, retrocediendo un paso mientras miraba alrededor, inquieta. Gabriel, siempre impaciente, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. El interior estaba oscuro y desordenado, con muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas. El olor a humedad impregnaba el aire, mezclado con algo más que no podían identificar. Exploraron la casa en silencio, cada paso resonando en el suelo de madera. En una habitación al fondo, encontraron un escritorio cubierto de papeles y un mapa de la hacienda con anotaciones en los márgenes. Santiago lo tomó y comenzó a estudiarlo, mientras Gabriel revisaba un armario. Aquí hay algo, dijo Gabriel, sacando una caja de madera similar a la que habían encontrado en el despacho de la hacienda. Al abrirla, encontraron más cartas, pero estas eran diferentes. Estaban firmadas por don Alfonso y dirigidas a alguien llamado Julián Méndez, un nombre que ninguno de ellos reconocía. Santiago comenzó a leerlas en voz alta, su corazón acelerándose con cada palabra. Julián, confío en que mantendrás esto en secreto. Si Lucía o su hijo alguna vez intentan reclamar algo, sabes qué hacer. Si alguien nos está siguiendo, no nos detendremos, dijo Santiago con firmeza, mirando a Julián. Vamos a revelar la verdad, cueste lo que cueste. Julián lo miró con ojos fríos y calculadores. Entonces prepárense para las consecuencias. De regreso a la hacienda, el ambiente era más cargado que nunca.
Santiago revisó las cartas que Julián les había entregado y encontró algo que lo dejó helado, una referencia a un acuerdo firmado entre Alfonso y Julián, asegurando que cualquier reclamación de Lucía sería ignorada por las autoridades. Mientras tanto, Gabriel se sentó junto a la ventana del despacho, mirando la luna llena con una mezcla de rabia y melancolía. Isabela se acercó y colocó una mano en su hombro. «No estás solo en esto, Gabriel», dijo suavemente. «Pase lo que pase, somos familia». Gabriel no respondió, pero sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Había mucho que procesar, pero algo dentro de él sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Esa noche, Santiago apenas pudo dormir. Las cartas de Lucía, las palabras de Julián y la amenaza implícita de las acciones de su padre giraban en su mente como un torbellino. Al amanecer, se encontró en el despacho, revisando los documentos una y otra vez, buscando algo que pudiera darles una ventaja. Gabriel e Isabela se unieron a él poco después, ambos con expresiones de determinación. Sabían que el tiempo de enfrentar la verdad había llegado. Sin embargo, el siguiente movimiento no era claro. Fue Isabela quien rompió el silencio. «No podemos quedarnos aquí esperando a que algo pase. Julián nos dio suficientes pistas para entender que todo se remonta a Bernardo Herrera. Él es la clave para conectar las piezas». Santiago asintió, aunque su rostro mostraba dudas. Si Bernardo sabía tanto, ¿por qué nunca habló? Y si ahora está involucrado en estas amenazas, enfrentarlo podría ser peligroso. Gabriel, con los ojos encendidos por la furia contenida, se levantó. «Entonces hagamos que hable. Ya perdimos demasiado tiempo». El rancho de Bernardo parecía más lúgubre de lo que recordaban. Cuando llegaron, lo encontraron trabajando en el jardín, como si nada hubiera cambiado desde su última visita. Al verlos, Bernardo dejó sus herramientas y los observó en silencio, su expresión marcada por la resignación. «Sabía que volverían», dijo, dejando escapar un suspiro. «¿Qué quieren ahora?». Gabriel avanzó hacia él, sin ocultar su enojo. «Queremos la verdad. Todo. Sin más mentiras ni excusas». Bernardo bajó la mirada, pero no retrocedió. «Ustedes no entienden lo que estaban en juego. No se trataba solo de su familia. Había mucho más en juego». Santiago dio un paso al frente, su tono firme pero sereno. «Entonces explícanos. ¿Qué fue lo que realmente pasó?». Bernardo los condujo al interior del rancho, donde una pequeña mesa de madera servía como centro de su austera sala de estar. Al sentarse, sacó una caja de metal que había estado escondida bajo el piso. Dentro había documentos y fotografías que parecían contar una historia que nadie más conocía. «Lucía no aceptó el trato de Alfonso desde el principio», comenzó Bernardo. «Pero Julián insistió en que ella debía desaparecer. Cuando Alfonso empezó a dudar, Julián lo amenazó. Dijo que si Lucía o el niño reclamaban algo, no tendría otra opción más que tomar medidas drásticas». Santiago frunció el ceño, sintiendo que cada palabra añadía peso a su alma. «¿Qué clase de medidas?». Bernardo miró a Gabriel, sus ojos llenos de culpa. «Lucía murió poco después de que Julián la obligara a dejar el pueblo. Fue un accidente», dijeron. «Pero todos sabemos que no lo fue». Gabriel apretó los puños, sus hombros temblando de rabia. «¿Y tú qué hiciste? ¿Te quedaste ahí, observando, mientras mi madre sufría?». Bernardo asintió lentamente, como si cada movimiento lo lastimara. «Tenía miedo. Julián era un hombre peligroso, y yo solo quería protegerme. Pero no hay día que pase sin que me arrepienta». Santiago respiró hondo, tratando de controlar su propia ira. «Entonces Julián es el responsable. Él manipuló todo para proteger su posición».
Y ahora sigue haciéndolo, agregó Isabela, su voz cargada de determinación. No podemos dejar que se salga con la suya. Decidieron confrontar a Julián una última vez. Esta vez, Santiago llevó consigo todas las pruebas, las cartas, los documentos y el testimonio de Bernardo. Al llegar al almacén, lo encontraron vacío, pero no tardaron en escuchar el ruido de un motor acercándose. Julián apareció, esta vez con una pistola en la mano y una expresión de desesperación. Les advertí que dejaran esto en paz, gritó, apuntándolos con el arma. No tienen idea de lo que están haciendo. Si la verdad sale a la luz, todo lo que su familia construyó se destruirá. Santiago levantó las manos en señal de calma, pero su voz era firme. La verdad ya salió, Julián. Sabemos lo que hiciste. Manipulaste a mi padre, obligaste a Lucía a desaparecer y ahora estás tratando de intimidarnos. Pero no vamos a retroceder. Julián rió amargamente, aunque su mirada reflejaba pánico. ¿Crees que esto es tan simple? Si hablas, no solo me destruirás a mí. Destruirás todo lo que queda de los Mendoza. Antes de que pudiera reaccionar, Gabriel se lanzó hacia él, logrando desarmarlo en un forcejeo que pareció durar una eternidad. La pistola cayó al suelo y Santiago la recogió rápidamente. Esto se acabó, Julián. Ya no tienes control sobre nosotros. La policía llegó minutos después, alertada por Isabela. Julián fue arrestado y las pruebas entregadas como evidencia de sus crímenes. Aunque el proceso judicial sería largo, Santiago, Gabriel e Isabela sabían que finalmente estaban libres de las sombras del pasado. Semanas después, los tres hermanos se reunieron en la hacienda. Gabriel había decidido quedarse un tiempo más, trabajando en las tierras que alguna vez pertenecieron a su madre. Isabela y Santiago, por su parte, se dedicaron a reconstruir la reputación de la familia, esta vez con transparencia y unidad. Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, Santiago miró a sus hermanos con una mezcla de gratitud y determinación. Esto no fue fácil, pero al menos ahora sabemos la verdad. Y tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Gabriela sintió una leve sonrisa en su rostro. Por mi madre. Y por nosotros. Los tres levantaron sus copas, brindando por un futuro que, aunque incierto, finalmente estaba libre de los secretos que los habían atormentado por generaciones. Y así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like y compartirla con alguien que también pueda emocionarse o reflexionar con esta narrativa. Me encanta leer tus comentarios. Cada mensaje es un regalo y una motivación para seguir trayéndote historias que tocan el corazón y nos ayudan a crecer como personas. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Así, siempre estarás conectado con las reflexiones y mensajes que preparamos con tanto cariño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima historia y que Dios te bendiga.